Encuesta Nacional de Derechos Humanos, Niños y Niñas y Adolescentes 2012, realizada por la Universidad Central y el Centro de Estudios de la Niñez, el 55,7% de los menores cree en el derecho a la educación, mientras que solo un 2,1% sabe que ser amado también es un derecho. Para analizar estas cifras nos acompaña el director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central, Luis Gajardo. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Don Luis, bueno, analicemos porque hay varias informaciones bastante llamativas o que en el fondo nos llaman a hacer un análisis, un debate respecto a ciertos temas. Primero, a su parecer, ¿existe hoy en Chile una población informada, pensando particularmente en los niños, sobre sus derechos? ¿Los conocen? Diríamos que los conocen, ¿ya?, pero no en la forma en que habitualmente se expresan de manera formal, ¿ya? Existe un conocimiento que pasa porque ellos han escuchado hablar de estos derechos, los identifican fundamentalmente con los temas relativos a la educación, a la familia, a la entretención, a la salud, ¿ya?, que son en general derechos más amplios, ¿verdad?, y no tan básicos como los que eventualmente indican los derechos propiamente humanos. Ahora, en ese sentido, usted menciona un tema que destaca, que es que finalmente se le da una prioridad absoluta al tema del derecho a la educación en este estudio, versus otros tal vez mucho más básicos, como lo analizábamos en la presentación, el derecho a ser amado, el derecho a conocer finalmente cuáles son los derechos que hay que respetarse por parte tanto de nuestra familia, de nuestro entorno. Tal vez están ellos también mediatizados con lo que está sucediendo, tal vez lo que ha sucedido con las últimas movilizaciones también ha incidido en esta información que ellos tienen respecto a sus derechos. Sin duda, las movilizaciones del año 2011 han impactado fuertemente a nuestros jóvenes y a nuestros niños y niñas. Han hecho que puedan tomar mayor conciencia, ¿verdad?, de este derecho a la educación, y también han hecho que la población en general de nuestro país pueda asumir la educación como un derecho al cual, ¿no es cierto?, el Estado, ¿no es cierto?, debe dar cuenta de esta situación. Probablemente, si nosotros hubiésemos hecho el estudio un poco antes, estos valores hubiesen sido un poco más bajos, pero la verdad es que la movilización nacional ha tenido un impacto muy fuerte en nuestros niños y niñas. Ahora, hay diferencias entre lo que sucede en Santiago versus lo que pasa en las regiones. Al parecer, en nuestra capital hay una mayor noción respecto a estos temas. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, probablemente aquí en la región metropolitana hay un mayor acceso a las instituciones que se preocupan de respetar los derechos humanos. También puede ser que en las sociedades más urbanas, ¿no es cierto?, puede existir una mayor conciencia de la democratización, ¿no es cierto?, que tienen estos derechos. En cambio, en las regiones pudiera ser que existan relaciones sociales un poco más autoritarias. Hay un sentido de mayor igualdad en los sectores urbanos, ¿no es cierto?, más desarrollados como Santiago. Y en ese sentido también hay datos relevantes e interesantes de analizar, por ejemplo, el rol que juega la televisión, donde ellos sienten que es el espacio donde se dan a conocer, por ejemplo, cuando hay algún tipo de violación o se pasan a llevar estos derechos de los niños. Tal vez los niños que viven en lugares más urbanos tienen una mayor conexión también a los medios digitales, y es por eso que tal vez están más al tanto que en algunos sectores más rurales de nuestro país. ¿Influye eso, por ejemplo, lo expuesto que están en los medios en conocer mayormente sus derechos? Indudablemente que el joven que vive en los sectores urbanos y región metropolitana tiene un mayor acceso a medios de comunicación, ¿verdad?, tiene un mayor acceso a los medios como Internet, y naturalmente que eso va generando un mayor nivel de conciencia en estos jóvenes en relación con aquellos que viven en los sectores, ¿no es cierto?, fuera de la región metropolitana.
Ahora también hay otra cosa, otro ítem, podríamos decir, que llama la atención, que tiene que ver que en las conversaciones ya ellos comienzan a tener ciertas tendencias, por ejemplo, de discriminación. Llama la atención que ellos ya asumen que hay ciertos grupos distintos y me imagino que eso obviamente habla de que somos un país que a la larga en la adultez podemos transformarnos en personas bastante clasistas o bastante personas más bien que hacemos diferencias. Los niños ya comienzan a notar eso y qué tan importante es el entorno. Qué tan importante es el colegio, los padres, en construir este respeto hacia las diferencias. Los datos muestran que los jóvenes con mucha frecuencia están expuestos a conversaciones donde se opina muy prejuiciosamente de distintos grupos étnicos de nuestra sociedad, particularmente homosexuales, también lesbianas, peruanos, mapuches. Creo que este es un llamado de atención muy importante porque nos hace pensar en que somos actualmente una sociedad no solo muy desigual, sino muy discriminadora, muy segregadora. Los prejuicios sociales son un factor que los sujetos lo adquieren cuando las personas nacen, no tienen prejuicios, esos los adquieren de su entorno social, por lo tanto la familia, los amigos, el colegio juegan un papel muy decisivo. Lo que uno advierte en esto es que esto para el futuro puede ser un elemento muy complejo, ¿ya? Y no es tan sencillo el que se pueda influir de manera que las personas pudieran tener incorporado mayores niveles de igualdad, ¿no es cierto?, en el trato con el resto, ¿ya? Porque uno lo que ve es que la gente habla mal, ¿verdad?, de otras personas, luego evita el contacto, luego lo discrimina, luego lo segrega, luego lo extermina. La humanidad ha recorrido muchas veces este camino. Claro, además que sobre todo pensando que son prácticamente una caja de resonancia o ellos son muy receptores de todo lo que esté en su ambiente. Y apuntando también a este tipo de temas, muchas veces tampoco no se sabe sobre qué figura recae el traspasar y el tener esta información respecto a los derechos de los niños. Es un rol, me imagino, en el cual tiene que haber podríamos decir, trabajo conjunto tanto de, por ejemplo, los colegios como de los padres, pero finalmente ¿en quién recae la responsabilidad de enseñar a los niños estos derechos y también, por ejemplo, cosas tan básicas como no caer en prejuicios o en una discriminación cuando son tan pequeños? A ver, en este aspecto la socialización básica es decisiva y debieran ser los padres, ¿verdad?, que la familia, que es el entorno más íntimo donde todas estas ideas y creencias además se aprenden con un componente emocional muy fuerte. Posteriormente, el otro ámbito también de gran relevancia es la escuela. Nuestros jóvenes pasan muchas horas ahí y debería ser un lugar donde efectivamente, de manera formal, y esto a través de las políticas públicas, ¿verdad?, se pudiera instalar este tema como un tema, ¿no es cierto?, que va a decidir lo que es la forma en que las personas se van a relacionar en el futuro en una sociedad como la nuestra. Ahora, como para finalizar, también algo que nos gustaría destacar es que aquí también hay un cambio de paradigma, porque los niños también entienden con una noción tal vez de mayor amplitud lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y no están tan marcados tal vez como generaciones anteriores por el tema del régimen militar, donde tal vez antes había una asociación directa a ese hecho puntual respecto a un tema que es bastante más amplio. Así es. Nosotros lo que hemos detectado es que los derechos humanos, en el caso de niños y niñas, está más asociado al concepto de democracia, al concepto de política, al concepto de desarrollo, más que al concepto de dictadura. Esto también uno lo puede detectar en términos de que cuando se pregunta a los niños sobre cuáles son las instituciones que más respetan los derechos humanos, aparece las Fuerzas Armadas como los militares, la aviación, ¿verdad?, y la Armada propiamente tal, como aquellos que más respetan. Sin embargo, Carabineros, ¿ya?,
aparece como los que menos respetan. Probablemente ahí probablemente hay una influencia muy marcada de las últimas represiones. Perfecto, le queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros. Es un estudio bastante interesante, hay muchos temas que obviamente no pudimos tocar, pero sí, claramente es una introducción a un tema que tenemos que debatir como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. A ustedes los invitamos a que continúe junto a CNN Chile, especialmente en sus transmisiones de fin de semana.